Dolor. ¿Cuánto dolor puede soportar un hombre? El padre Matt había sufrido profundamente, pero no imaginaba cuánto martirio le quedaba aún por vivir. Capítulo 5. Un hombre quebrado. Nacido y criado en una familia humilde, la vida de Matthew Staniskoff había sido convulsa desde el principio. Maltratado duramente en su hogar, durante su juventud fue dado en acogida a una comunidad cristiana establecida en el sur del condado. En ella descubrió su pasión religiosa y no tardaría en tomar los votos y convertirse en sacerdote. Pronto sería conocido por sus amplios conocimientos de las Escrituras, por su entrega y su fervor. Llevaba sus creencias al límite y era un destacado orador. Su pasión inundaba cada versículo que predicaba. Tras hacerse conocido en los círculos religiosos del condado, se convirtió en el responsable de la iglesia de Centralia, donde era enormemente respetado y donde muchos habían encontrado una vida mejor gracias a él. Trabajador y siempre dispuesto, el padre Matt se desvivía por la comunidad. Centralia y su gente se convirtieron en su mundo, hasta que el apocalipsis lo destruyó. Cuando la infección comenzó, se presentó voluntario para todo lo que sus manos pudieran hacer. Colaboró activamente con militares y médicos para contener la infección, pero su cordura se perdió en el camino cuando tuvo que empezar a defenderse de aquellos a los que tanto había protegido. A muchos les había dado la vida. Ahora sentía que se la arrebataba. Matt comenzó a interpretar todo lo sucedido en base a las Escrituras. Los textos bíblicos del Apocalipsis habían sido revelados para ese preciso momento. Su delirio podía haberle condenado fácilmente, pero era precisamente lo que le había hecho sobrevivir. Aún en su locura, Matt seguía creyendo en algo. Tenía un motivo. Sentía que el Señor le había preparado para ese momento. Sabía que tenía un papel en esa historia y lo aceptaría por cruel que fuera. Aquel era el padre Matt, un buen hombre al que el Apocalipsis le había robado la cordura. Un hombre quebrado. Durante su juventud, su curiosidad y sed de conocimiento le habían llevado a convivir durante largo tiempo con varias comunidades indígenas de Norteamérica, gracias a las cuales había aprendido a sobrevivir en la naturaleza. Necesitaba muy poco para ello, pues ya había acostumbrado su cuerpo a largos periodos de ayuno, mucho antes de que comenzara el apocalipsis. Conocía el condado y muchos de los sucesos ocurridos durante la evacuación, pues había colaborado activamente con militares y sanitarios en Centralia, hasta que fue apartado por su falta de juicio. Podría parecer lo contrario, pero si alguien estaba preparado para el apocalipsis, ese era el padre Matt. Al contrario que el resto de supervivientes, el padre Matt no sobrevivía en el fin del mundo, sino que recorría los pasajes del relato revelado en las Sagradas Escrituras. Sabía cómo y por qué comenzó, cómo se desarrollaría y cómo acabaría el apocalipsis. Los que habían sobrevivido habían sido dignos de un último juicio. Los infectados, pecadores maldecidos por una plaga bíblica, no merecían misericordia, pues ya habían sido condenados por sus pecados
para los que ya no había posibilidad de redención. La esperanza de encontrar a Marta era lo que había mantenido a Samantha con vida, haciendo que en momentos inesperados brotaran de ella fuerzas que nunca imaginó tener. El padre Matt se alimentaba de sus creencias, sentía y tenía esa fuerza constantemente a su alrededor. El Apocalipsis era, sin duda, la confirmación de que todo lo revelado con anterioridad era cierto, la confirmación de la única fe verdadera. La pequeña cabaña que había construido sobre los árboles, cerca del refugio de Samantha, le alertaría de cualquier peligro que ella pudiera sufrir. Y así fue. ¡Samantha!